Irma Sánchez, buen día. Con todo respeto, ¿ustedes sí tienen las pruebas de que el INE es honrado? No, es que ahí se les olvida que cuando alguien hace una acusación debe tener las pruebas. Nadie es considerado delincuente si no se le ha demostrado su culpabilidad. Nadie tiene obligación de demostrar que es honrado. Entonces, esto prueba que hay mala fe. Hay mala fe en las acusaciones contra el INE. Se da por descontado que son malos, que son deshonestos. ¿Por qué? Pues porque lo dijo fulanito. No hay ninguna evidencia que sean deshonestos en el sentido de que se roban el dinero. Ninguna. Entonces, no es que tenga uno pruebas. ¿Dónde están las pruebas de que lo son? Así de fácil. Y esa llamada demuestra que se actúa de mala fe, mala leche. Arturo Telles, la desaparición del INE es inevitable. ¿Le pasará lo mismo que al horario de verano? Ay, por favor, ¿cómo compara? Ay, Arturo. Pero además, no va, aun cuando se aprobara la ley del presidente, no va a desaparecer el INE. Él se ha cansado de insistir, no queremos desaparecer el INE. Simplemente van a reducir el número de consejeros a 7 nada más y los va a proponer el presidente. Esa es la diferencia. Por eso no les agrada la reforma a la gente consciente, no solo a los que tienen intereses en juego. Sí, porque manejando, controlando a los consejeros, pues controla todo el sistema de votación. Sí, puede interrumpir un conteo desfavorable. Claro. Y eso es terrible. El interrumpir conteos desfavorables es el arma favorita en este momento de los que hacen fraude electoral. Además pide que los del INE se bajen los salarios. ¿Por qué no se los pide a los diputados y a los senadores? Bueno, nominalmente se los bajaron. Ellos sí aceptaron y nadie tiene un salario nominal encima del presidente, pero tienen pagos por su participación en las comisiones, diversas comisiones. Y pueden ser muy importantes. Y todavía el año pasado publicaron el monto de su aguinaldo, que claro, es muy pero superior. Es que tienen derecho. Se les olvida que tienen derecho. Todo el mundo en esos niveles tiene derecho a recibir lo que la ley dice que deben recibir. Claro. Si quieren cambiar la ley, cámbienla. Pero solo se va a aplicar a quienes entren a trabajar después de ser aprobada la ley. Entonces quieren doblar la ley, violarla, aplicándosela a fuerzas a quienes no están sujetos a ella. Exacto. En este caso son los consejeros del INE. ¿El presidente recibe aguinaldo? Sí, claro. Está como dice Mario, está establecido en la ley. ¿Y a él quién le paga? El erario federal. Tesorería de la Federación. Sí. Señor Ross, Adelita tiene una voz dulce, dulce. Ah, pero cuando habla del gobierno actual, se le desconfigura la voz y hasta el rostro. Tranquis, Adelita, tranquis. No, pero es que tiene capacidad de indignación, Adelita. Y es una cosa que pierde la gente sin espíritu. Se pierde la capacidad de indignación ante las barbaridades que hacen quienes deberían hacer las cosas bien. Entonces, claro que causa indignación ciertas cosas y está bien, indica que somos gente bien nacida.
67 años, Armando Ramírez Hernández, de Álvaro Obregón. Solo para felicitarlos y desearles un bonito fin de semana. Mi primo y yo somos grandes admiradores de Alejandro Rosas. Tenemos casi todos sus libros. Mi primo es Eusebio Rodríguez Reyes, de 68 años. Quisiéramos que nos autografiara nuestros libros. Por favor, Alejandro. Le dejo el teléfono de mi primo para que lo tenga y se ponga de acuerdo, por favor. Ya pronto haré alguna presentación aquí en la Ciudad de México y la anunciamos por aquí para que nos encontremos ahí con mucho gusto. Le firmo todo menos letras de cambio y cheques. A los cheques que no tienen fondos, como para que los firmas. Exacto. 69 años, Jesús Flores Díaz, de Alcaldía Cuauhtémoc. El INE es un nido de vividores. El sueldo que tienen es mucho para lo poco que trabajan. En las elecciones, el que hace el trabajo efectivo es el pueblo. Pues no estoy de acuerdo. Tienen un trabajo con una responsabilidad enorme. Tienen que organizar cosas, tienen que hacer maromas con un presupuesto muy limitado para financiar las ocurrencias del gobierno. Consultas absurdas como la de que hay que castigar a los expresidentes y se sacan las fotos de los expresidentes y luego la pregunta no dice eso, dice otra cosa. Pero eso la tiene que organizar el INE. Tiene que convocar a las personas, tiene que capacitarlas, tiene que hacer la publicidad de manera que no se ofenda a nadie. Entonces, todo eso es trabajo y es una responsabilidad muy grande y les pagan lo equivalente a un puesto de ese alto nivel de responsabilidad. Nada más, no les pagan más. Y no que los que son deshonestos, pues ¿por qué dices que son deshonestos? Ganan mucho, ganan bien porque son funcionarios de más elevado nivel en el país. El presidente ganaba más, pero él solito se bajó el sueldo arbitrariamente, sin preguntarle a nadie. Y eso estableció un nuevo límite para todos los salarios de todos los demás. Quienes dependen de él administrativamente se lo tuvieron que bajar para no sufrir represalias. Pero quienes no dependen de él administrativamente no tenían obligación de hacerlo y no lo hicieron. ¿Por qué? El trabajo de la gente vale. Hay que pagárselo. No están tiradotes haciendo nada, como algunos miembros en el sector central de la administración pública. Entonces, no hay que calumniar ni acusar injustamente a quien simplemente no le da la gana aceptar una arbitrariedad. Oye, Mario, pero además las personas no se ponen a pensar lo que es coordinar 32 institutos electorales estatales. Sí. Lo que depende de cada instituto, el personal que depende de cada instituto, que cada instituto de ese estado funcione de manera puntual y estricta para nombrar presidentes de casilla, secretarios de casilla, y que en menos de 24 horas esté toda la información en la Ciudad de México. No se ponen a pensar el trabajo que eso implica, el buscar personas que apoyen el día de la elección, que participen activamente en las casillas. No se ponen a pensar el trabajo que cuesta organizar algo así. Bueno, ese se refiere a los consejeros. Los consejeros no hacen eso, pero lo que hacen es funcionar, que todo el mecanismo que hace eso funcione bien. Y sobre todo, evitar las irregularidades. Eso claro. Es muy importante. Eso es muy importante.
Y claro que vale la pena ese trabajo. Es la estabilidad del país. 52 años, Ricardo Chacón García de Zacatenco, en Gustavo A. Madero. Si Bartlett fue el que echó a perder las elecciones del 88 porque así convino a sus intereses, no dudo que él esté detrás de la propuesta de que desaparezca el INE. No, claro que no. No es necesario. Él no está encargado de eso en el actual gobierno. Continúa diciendo Ricardo Chacón, yo voté por Morena y tristemente estas decisiones me decepcionan. 39 años David Arrona Contreras, de Miguel Hidalgo. Estoy a favor de que se realice la reforma electoral, ya que se deben eliminar a diputados plurinominales para que exista una verdadera democracia en México, ya que esas personas han vivido del erario durante décadas sin que el pueblo los haya elegido. Fíjate que es al revés. Quienes no trabajan son los diputados electos por distrito, por elección directa. Quienes sí trabajan son los plurinominales. Los plurinominales son los que hacen las iniciativas, los que redactan las leyes, los que encabezan los grupos parlamentarios. Quienes deben desaparecer son los distritales, porque no hacen nada. En teoría iban a representar los intereses de la población de sus distritos, pero eso no ocurre, todos lo sabemos. Entonces, quienes hacen la labor legislativa son los plurinominales y claro que representan ese sector del electorado que votó por ese partido. Es la representación proporcional o digamos, por el porcentaje de votos que tiene un partido. Entonces, deben eliminarse los diputados directos, por elección directa. Que ni jamás se paran por sus oficinas. Ni lo hacen, ni les preocupa, ni se duermen, porque se aburren mucho en las sesiones. Solo los que trabajan son los que suben a tribuna, los que se pelean, esos son, y todos ellos son plurinominales.